Bendiciones del Altísimo a todos los hermanos que están conectados. Vamos a empezar con nuestra enseñanza de hoy. Hoy volvemos a tener a Jesús como protagonista del tema de hoy. El líder prioriza e implementa de acuerdo a la necesidad. Uno de los papeles importantes de un buen liderazgo es priorizar, separar lo importante de lo urgente, priorizar la empresa a nivel empresarial, sino a nivel de la vida espiritual, uno tiene que priorizar. Entonces, el líder prioriza e implementa de acuerdo a la necesidad. Qué importante, mis amados hermanos, qué importante es poder nosotros en toda área de nuestra vida entender lo importante de lo que es prioritario. Y a veces cuando manejamos este tipo de temas, creemos que es un tema empresarial solamente, pero son temas no solamente empresariales, sino para la vida, para nuestra economía, para nuestro matrimonio. Qué importante es que nosotros entendamos qué es priorizar. Y pues bueno, sin duda alguna, alguien que entendió que era priorizar es Jesús. Y ahorita vamos a ver una serie de pasajes bíblicos donde vamos a encontrar a un Jesús que entendía que era importante, pero también entendía que era urgente. Y es poner las cosas en orden, ¿no? Es poner las cosas en orden. A veces uno tiene un desorden en la economía, hay un desorden en las finanzas, hay un desorden en la vida espiritual, en el matrimonio, en el hogar, en las cosas de iglesia, en los asuntos del reino. Hay un desorden, pero nosotros tenemos que entender la importancia de priorizar. No crea que solamente es un tema empresarial, porque, y aún si usted creyera que es un tema empresarial de empresas, pues las empresas que priorizan y que saben qué es lo importante y qué es lo urgente, pues si usted va a ver, a las empresas les va bien. Pero cuando nosotros tendemos a dejar las cosas olvidadas con frases como si lo puedo hacer mañana, ¿para qué lo hago hoy? Eh, entonces perdemos ese concepto tan importante de priorizar. A veces en ocasiones dejamos las cosas para mañana. Y yo creo que hay una frase por ahí que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No podemos nosotros estar aplazando y terminar, amados, en una dejadez y en ir amontonando cosas importantes y amontonando cosas urgentes en la vida. Entonces, Jesús entendía la importancia de la priorización. Si nosotros vamos al RAE, que es el diccionario de la Real Lengua Española, encontramos que priorizar es dar prioridad a algo. Yo sé que la misma definición no dice mucho, pero dar prioridad a algo, darle paso a algo primero. Es como cuando usted va manejando y usted escucha la ambulancia. Usted escucha la ambulancia por un lado y usted escucha un carrito de paletas o de helados que viene atrás suyo. O sea, ¿a quién le va a dar usted prioridad? Si usted sabe que atrás vienen los bomberos, que viene la ambulancia con sirena, pues usted sabe que tiene que hacerse a un lado. Pero si también a esa misma velocidad viene el carrito de paletas, ¿a quién le vamos a darle la prioridad? ¿A quién le vamos a dar paso? Pues obviamente le vamos a dar paso a la ambulancia, porque las ambulancias y los bomberos son un asunto de vida o de muerte. Yo entendí esto cuando en Colombia un hermano en la fe me llamó su esposa y me dijo, pastor, mi esposo está en Bogotá y le acaban de dar escopolamina y lo robaron y está en un hotel. Cuando yo llegué al hotel donde él estaba, pues sí, le habían echado escopolamina, le habían robado todo, había que llevarlo urgente a la clínica y me sentaron de copiloto del de la ambulancia y pues esta gente maneja de una manera impresionante una ambulancia. Siente uno que se va a chocar porque las ambulancias no tienen trompa para poderse mover rápidamente entre el tráfico, pero
conforme pusieron la ambulancia, la sirena en la ambulancia, los carros se fueron abriendo porque estaban dando prioridad. Le estaban dando prioridad a la ambulancia. Era un asunto de vida o de muerte. Cuando estaba yo predicando en una ciudad, me llaman y me dice que mi hijo Simón acababa de nacer, que mi esposa le había dado preeclampsia, mi esposa Liliana le había dado preeclampsia y que peligraba la vida de ella y de mi hijo. Y mientras yo estaba subiendo a predicar, mi esposa la estaban llevando por urgencia y yo solamente escuchaba la sirena y yo solamente le pedía al Señor, Señor, que se abran los carros, que le den paso a la sirena. Entonces, era un asunto de vida o de muerte. Entonces, eso es prioridad. Y eso es lo que me define. Y cuando yo leo en el RAE la definición de priorización, yo entiendo esta definición y creo que para mí es suficiente esta definición. Dar prioridad a algo. Y inmediatamente lo asocio con una ambulancia. Yo veo una ambulancia, yo escucho una ambulancia y de una me estoy orillando o estoy buscándole campo. ¿Por qué? Porque yo sé que es un asunto de vida o de muerte. Demorarse poco para un bombero, que alguien le estorbe a un carro de bomberos, eso puede significar vida o muerte en un accidente o en un incendio. Demorar a una ambulancia y no darle paso a una ambulancia por X o Y razón no es una buena idea porque podemos estar jugando con la vida de la persona que llevan allí o a la que van a ir a rescatar. Entonces, dar prioridad a algo. ¿A qué le da usted prioridad cuando maneja? ¿A qué le damos prioridad? ¿A qué le damos paso primero? O terminamos siendo personas que terminamos postergándolo todo en la vida espiritual. Y yo creo que cuando nosotros postergamos las cosas en la vida espiritual, pues no van a haber resultados, no va a haber éxito. Necesitamos en ocasiones tener sabiduría e inteligencia para saber lo que es importante, pero también para saber lo que es urgente. Lo que es importante y lo que es urgente. ¿Qué es importante y qué es urgente? Ninguna de las dos podríamos desecharlas, porque si estamos en una empresa, yo entiendo que esto es importante, pero si salió algo de última hora que puede afectar la producción o que puede afectar a los empleados, yo tengo que entender, esto es importante, pero esto es urgente. La idea es que en todo momento no haya en una empresa cosas urgentes. La idea es que hayan cosas importantes y que las urgentes sean cosas que salen de última hora. Pero si se llegan a dar, yo tengo que entender que esto es importante, pero tengo que entender que esto es urgente. Yo tengo que entender en mi vida también qué es importante. A lo importante yo debo de ponerle el pecho. A lo importante yo debo de planear. En lo importante yo debo sacar objetivos, objetivos generales, objetivos a largo plazo, a corto plazo. Esto es importante. Pero cuando sale algo que es urgente, yo debo de, por un momento, entender esto es importante, pero tengo que resolver esto porque esto es urgente. Esto salió a última hora o esto yo debo de resolverlo ya. Lo importante, yo puedo trabajar hoy y trabajar fuertemente y como eso es importante, mañana a primera hora vamos a continuar. Pero lo que es urgente no me deja salir de la oficina porque en ocasiones lo que es urgente, uno no regresa a casa hasta no resolver algo que es urgente. Los médicos en ocasiones entienden que cierto medicamento es importante, cierto procedimiento es importante, pero este paciente necesita una intervención urgente. Yo no puedo dejarla para mañana porque mañana pasado mañana puede terminar en una peritonitis. Yo no puedo dejarlo para mañana porque puede terminar en un paro cardíaco. Esto es importante, pero esto es urgente. Entonces, en una empresa, en el tráfico, con los médicos, con la salud, pero también con mi vida. Con mi vida yo tengo que entender que es importante, pero con mi vida yo también tengo que entender que hay SOS en mi vida, en la relación con mi esposa, con mi esposo, en mi economía. Yo tengo que entender que hay cosas que son urgentes, que yo no puedo estar postergando las cosas importantes y mucho menos las urgentes. ¿Qué cosas son importantes en su vida? ¿Qué cosas son importantes? Porque el líder guiado por el Espíritu Santo, prioriza las necesidades y trabaja conforme a esa priorización.
No podemos estar postergando las cosas. Las personas que terminan postergando todo, postergan el éxito, postergan una vida espiritual, postergan el llamado, postergan el ministerio. Es como en el matrimonio. En el matrimonio el amor es importante, en el matrimonio la comprensión es importante, en el matrimonio el diálogo es importante. Pero en ocasiones cuando tenemos una crisis es urgente que hablemos, es urgente que charlemos. Es urgente, es urgente. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Qué es bueno que hagamos? ¿Qué es importante y qué es urgente? Hay un SOS. Por lo general, los SOS en las vidas, en los matrimonios, en las economías, por lo general, eso tiene un tinte de urgencia. Lo importante no puedo abandonarlo. Lo importante no puedo abandonarlo. A lo importante hay que darle seguimiento. Hay que seguir avanzando en lo que es importante. Pero cuando hay una urgencia, esa urgencia me dice a mí, cuando hay una crisis, esa crisis me dice a mí, esto es urgente. Tenemos que hablar, tenemos que parar un momento. Es importante comprar cosas para la casa. Eso es importante. Pero cuando hay una crisis financiera, es urgente que ahorremos. Es urgente, tenemos que ahorrar. Es importante comprar muchas cosas, es importante comprar esto, tener una cama, tener una nevera, tener un televisor, eso es importante. Pero es urgente también que ahorremos o priorizar qué es importante. Ah, yo necesito una mesita allí con un florero bien bonito. Ok, pero no tenemos nevera. Yo necesito una mesita y yo necesito adornar esto bonito. Sí, pero no estamos cubriendo la salud, no estamos cubriendo el seguro del carro, no estamos pagando impuestos, eso sí que es urgente. Necesitamos irnos de viaje y viajar. Sí, eso es importante. Pero ven, no estamos cubriendo ciertas otras áreas que son urgentes. Y en ocasiones le damos tinte de urgente a lo que no es importante. A veces un reloj, una manilla, unos aretes de oro, a veces un buen celular. Le damos tinte de urgente cuando no es urgente. Cuando será bueno tener un buen celular, será bueno tener una manilla, será bueno tener un buen carro, eso va a ser bueno, pero posiblemente no es urgente. Entonces, a veces le damos tinte de urgencia a lo que no es importante, a lo que no es importante. A veces le damos tinte de urgencia a cosas que van más con los gastos, el consumismo. Entonces, amados, tenemos que priorizar. Tenemos que priorizar las cosas más importantes de la casa, tenemos que priorizar los gastos más importantes, tenemos que priorizar. Y Jesús lo hacía, Jesús lo hacía. Y nuestros padres no estudiaron mucho, no fueron mucho a la universidad, pero nuestros padres lo hacían. Yo creo que muchos de nuestros padres en ocasiones se sacrificaron y sacrificaron muchas cosas porque ellos entendían que era urgente primero la comida, que era urgente sacar 5 o 6 muchachos, que era urgente y posiblemente con muchos de ellos no pudimos viajar mucho ni ir mucho a muchos lugares. ¿Por qué? Porque ellos con lo poco que tenían entendían que urgente era la comida, urgente era el techo, urgente era la manera nuestros padres de demostrarnos amor, que siempre hubiese un techo en la casa, que siempre hubiese un plato de comida en la casa, que hubiese, así fuese una copa de helado, una copa de nieve en la casa. Eso es urgente. No, nuestros padres no gastaron mucho, ni fueron botaratas. Los que son botaratas posiblemente le dan un tinte de urgente a lo que no es urgente. O tratamos de resolver matrimonios yéndonos de viaje y creemos que ese viaje es urgente para mi matrimonio. No, oye, ese viaje no es urgente para tu matrimonio. Para tu matrimonio es urgente que te sientes a hablar con tu esposo. Para tu matrimonio es urgente que te sientes a hablar con tu esposa. Ir, gastar plata y regresar creyendo que eso va a salvar tu matrimonio, pues eso no es así. Tener hijos para restaurar para guardar a un matrimonio o para retener un hombre o una mujer, eso no es urgente, amados. Urgente es tener un buen matrimonio y un buen hogar para luego traer hijos para que sean de bendición. Entonces, a veces le damos un tinte de urgencia a lo que no es urgente. A veces delegamos, a veces dejamos atrás las cosas que demandan
yo necesito ponerme al frente, las cosas que demandan el ahora, el ya, amados. Y no es que tengamos que andar en la vida con urgencia. Simplemente quiero hacer un juego de palabras de que hay cosas que son buenas, pero hay otras cosas que son importantes. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son urgentes. Tener un buen carro, eso es bueno. Pregunta, ¿es importante? Ahora hago otra pregunta. ¿Es urgente? Tener un buen carro es importante. ¿Será importante para la nieve? ¿Será importante para viajar? Eso será muy bueno tener un buen carro, una buena nave. Eso va a ser bueno. Pero frente a otras necesidades, es tan importante que el cole de los chicos, es tan importante que un arreglo en la casa, es tan importante o es tan urgente que tengamos que dejar las cosas importantes a un lado. Entonces, amados, necesitamos priorizar. A veces gastamos mucho dinero, a veces gastamos mucho tiempo en cosas que posiblemente son buenas, pero no son importantes, mucho menos urgentes. A veces nos llenamos en la casa de tantas cosas que son buenas, pero posiblemente no son importantes y por eso dejamos tanto a tantas cosas importantes a un lado nuestro. Entonces, amados, es oro puede hacer entender acerca de la importancia de priorizar, de tener claro, de poder tener claro, de planear para mi vida. Y cuando hablamos de planear, no solamente estamos hablando a nivel de empresa, sino que la vida tiene que ser planeada también. Nuestro día a día tiene que ser planeado también. Características para uno priorizar, simplemente es hacer una lista de tareas. Voy a hacer una lista de tareas, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. En este verano vamos a hacer esto, vamos a viajar, en este verano vamos a pintar la casa, en este verano vamos a ir al parque, en este verano vamos a buscar más de Dios porque tenemos más tiempo libre, en este verano vamos a compartir más como familia, en este verano, y priorizamos, tenemos una lista, tener objetivos claros, esto es importante, necesitamos pasar más como familia, necesitamos bajarle un poquitico a las redes sociales, a los celulares, necesitamos estar un poco más en casa, en el tiempo de colegios y todo eso, todo el mundo está por su lado, pero pues en este verano aprovechemos para estar más en casa. En mi casa somos muy dados de juegos de mesa. Nos gustan mucho los juegos de mesa. Tratamos con mi esposa de tener juegos de mesa, de tener un buen parqués, tener un buen dominó, tener juegos de palabras. Nos gusta jugar como familia. Entonces, uno tiene una lista de tareas. Yo tengo en mi cabeza una lista de tareas. ¿Qué es importante? Sé que hay cosas que son urgentes, pero quiero saber qué cosas son importantes y quiero saber qué cosas son muy buenas. Entonces, tengo una lista de cosas que queremos hacer en verano, que queremos hacer acá en la casa. Tengo que tener claros los objetivos. Los objetivos a corto y a largo plazo me van a decir a mí, ok, yo quiero hacer esto por esto y esto y esto. Vamos a tener juegos de mesa, vamos a salir de viaje, vamos a ir a tal lugar, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es estar más juntos como familia, el objetivo es compartir más, el objetivo es desconectarnos un poco del trabajo, de las redes, del colegio, me voy a contar un poco más para compartir más con la familia, compartir más con la familia, compartir más con los hermanos de la iglesia, congregarme más, buscar de Dios. A veces trabajamos tanto que, ¿y por qué no vienes a la iglesia? Es que estoy trabajando. Y en verano, ¿y por qué no vienes a la iglesia? Me fui de vacaciones. Prioridades. Yo sé que hay que descansar, yo sé que hay que ir de vacaciones, pero en ocasiones, para muchos es importante buscar de Dios. A otros se les está volviendo urgente. Es bueno buscar de Dios, ok, eso es bueno. Es importante buscar de Dios, es importantísimo buscar de Dios. En ocasiones, muchos hermanos que no se congregan, ya ni es bueno ni es importante. Es urgente congregarnos, priorizar, priorizar. Quiero comprarle celulares a mis hijos, quiero comprarle la última ropa, ven,
Eso es bueno, que le quieras comprar un celular, que quieras comprar ropa a tus hijos. Eso es bueno. Pregunta, ¿es importante? Es importante al punto de que se vuelva urgente. ¿No crees que es más importante compartir tiempo con ellos? ¿No crees que es más importante o quizás urgente dialogar un poco más, escucharlos, hablar con ellos? Es importante que estés conectado en redes, posiblemente por el tipo de trabajo que tú tengas. Ah, qué bueno compartir en redes sociales. Pero en ocasiones eso nos está robando el tiempo con nuestra familia. Entonces, estar pegados a un aparato, eso en ocasiones no es importante ni es urgente. Y por estar metidos en celulares, en redes sociales, estás dejando a un lado a tu esposa al lado de la cama, estás dejando al lado a tu esposo al lado de la cama, estás dejando que tus hijos se metan en redes sociales, falta ver en qué lugares se metan. Anteriormente, nuestros padres nos cuidaban a nosotros no dejándonos salir a la calle, porque allá afuera estaba lo malo. Hoy en día no tienen que dejarnos salir a la calle. Hoy en día, encerrados en una habitación, chicos con grandes celulares, con redes sociales, hoy en día, desde la misma habitación, sin salir de su casa, ya están metidos, quién sabe, en cualquier cantidad de cosas. Ah, no, pastor, mi hijo no es así, yo confío en él. Ah, yo confío en mis hijos. Eso sí, no les hago un altar porque son seres humanos. Yo confío en mis hijos. Lo que no confío son en redes sociales ni en la tecnología. Pero pues tampoco voy a llevar a mis hijos no, ellos no. No, yo tengo que cuidar a mis hijos porque a la final son seres humanos. Son seres humanos proclives a la tentación. Entonces, a veces les damos aparatos, les damos internet y tomamos eso como, uy, es urgente un buen celular. No, ¿sabes qué es urgente? Urgente es hablar con tus hijos. Urgente es dialogar con ellos. Urgente es ir a comer, a disfrutar un helado en el parque. Eso en ocasiones se vuelve más urgente. Pero si dejamos que ellos gobiernen, si dejamos que nuestros hijos gobiernen nuestra vida, ellos no tienen el concepto de importante ni de urgente. Es más, ellos le dan un tinte de urgente a cosas que ni siquiera son importantes. Y a veces hay padres, ay, es que mi hijo quiere el último celular, mi hijo quiere, mi hijo. Y estás dejando aún de comprarte tú mismo algo, estás dejando posiblemente de pagar una deuda, estás dejando de hacer muchas cosas porque los jóvenes o los chicos te dijeron que es urgente tener el último videojuego. Hey, haz una lista, ten claros los objetivos, no te dejes distraer. Tú tienes que tener claros los objetivos de tu vida. ¿Tu matrimonio está en crisis? Es urgente que hagas algo con tu matrimonio. ¿Relación con Dios está en crisis? Eso es urgente que le pongas cuidado a tu relación con Dios. ¿Tu economía está en crisis? Es urgente. El líder prioriza y conforme a esa priorización, asimismo, emprende el líder. No podemos terminar dándole un tinte de urgente a cosas que no son ni siquiera importantes, pero le damos un tinte de urgencia. Es que mi hijo, mi esposa necesita tal y tal cosa. ¿Es urgente? A veces tratamos de lavar las locomotoras con pañitos de agua tibia. Y por no tener claro lo que es importante y lo que es urgente, estamos metiéndonos en cosas que no son y nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios en crisis, en crisis, en crisis. Pero nosotros tratando de resolver otras cosas que no son importantes. Amados, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo que es bueno? Hay cosas que son buenas, pero posiblemente hay otras cosas que son más importantes. Hay cosas que son importantes, pero posiblemente hay cosas que ya tocan el tinte de urgencia. Escúchate bien esto. Hay cosas que son buenas. Hay cosas que son buenas, pero las hacemos y hacemos a un lado las cosas que son importantes. Hay cosas que son importantes, pero se nos olvida que hay cosas que son urgentes. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Tener el último celular o gastarme mi plata en lujos es bueno? Ok. Si lo puedes hacer, hazlo. Ahora la pregunta es si eso es importante.
Si eso en qué va a salvar tu relación, tu comunión con Dios, ¿de qué va a salvar? La Biblia habla de un hombre que amontonó tesoros y amontonó muchos tesoros. Y el Señor le dijo, ¿qué haces, necio? Has amontonado todos tus tesoros y no sabes que hoy vengo en la noche por tu alma. Se encargó más de ocuparse, de atesorar tesoros. ¿Tesoros para quién? Si hoy mismo venían por su alma. Quiere decir que este hombre no priorizó, no priorizó. Quiere decir que esta persona no priorizó. Y a veces, amados, así somos nosotros. Así somos nosotros los seres humanos. No, ¿qué? No priorizamos. Creemos que lo importante es lo material. Creemos que lo importante es lo físico. Creemos que lo importante y pasamos por alto lo que es espiritual. Pasamos por alto lo que nos va a ayudar. Me gusta mucho Lucas 12:20. Se lo voy a leer. Lucas 12:20. Dice aquí la palabra de Dios. Mire la importancia de priorizar cosas en nuestras vidas, amados. Miren la importancia, amados, de que nosotros tengamos en orden las cosas que en verdad nos van a ayudar. Por acá está Lucas capítulo 12, versículo 20. Desde el versículo 18. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Permítame el 13, el rico insensato. Lucas 12:13. Le dijo, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la herencia de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Priorización. Tengo mucho en mis graneros para muchos años. Decía él para muchos años. Y ni siquiera iba a llegar al día de mañana, porque Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. A veces nosotros somos como este necio, como este rico insensato. El 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tengamos cuidado, amados, de querer ganar y tener dinero y tener dinero. Pastor, ¿eso es malo? No, eso no es malo, pero que pases por alto las cosas que son importantes y, ¿por qué no?, las cosas que son urgentes. Que pases por alto las cosas que son importantes y que son urgentes. Porque ¿sabes qué es urgente? Te voy a decir que es urgente. Urgente es pasar tiempo con tu esposa. Urgente es pasar tiempo con tus hijos. Urgente es demostrarte cuánto se ama. Urgente es soltar un poco redes sociales y hablar más con tu esposo y con tu esposa. Dejar de estar conectados en redes sociales. Unos zombies. Siente uno que a veces está uno con unos zombies.
Y lo más tremendo es que nuestros hijos están copiando ese concepto de zombies, pegados uno al celular, en la mesa, en el comedor, en la iglesia, están en la casa y pegados. Qué horrible. Como cristianos debería de darnos vergüenza el creer que tenemos esposa, esposos, hijos y que le invertamos más a un aparato y no hablar con nadie y reírse solo. Qué horrible. Necesitamos tener claro qué es bueno, qué es importante y qué es urgente. Necesitamos tener objetivos claros en la vida. Necesitamos evitar las vanas distracciones que nos distraen de lo que es importante en mi casa. Necesito esforzarme y esforzarme. Ojo, esto no es un taller más. Yo oro que sea Dios hablándote y que tú puedas entrar en conciencia, que podamos entrar en conciencia y decir, qué tremendo. Estoy amontonando, pero se me está pasando con mis hijos hacer un altar familiar, hablar con mi esposa, hablar con mi esposo. Si el celular fueran oraciones a Dios, ¿cuán espiritual seríamos nosotros? Si el celular fuera una conversación, si el tiempo que le dedicamos al celular fuera el tiempo que le dedicáramos a orar, ¿cuán espiritual seríamos? Si el tiempo que le dedicamos a un celular se lo dedicáramos a charlar con nuestro esposo y con nuestra esposa, ¿qué tan bien estaría nuestro matrimonio? Si el tiempo que le dedicamos a las redes sociales se la dedicáramos a nuestros hijos, ¿de cuántos peligros no estaríamos guardando a nuestros hijos? Amados, hay un peligro. Si el tiempo que le invertimos a estos aparatos fuera tiempo que utilizáramos leyendo la Biblia, ¿cuán espirituales seríamos? Pero ahora ni somos espirituales, nuestros hijos están en peligro, nuestros esposos y nuestras esposas no les hablamos, no, en ocasiones no oramos, entonces quiere decir que hay una urgencia en tu vida y en mi vida. Mire el ejemplo de Jesús. Jesús priorizó. Jesús priorizó el amor a Dios. Él dijo que eso era importante. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es priorizar. ¿A quién voy a amar primero? No, yo amo primero a mi esposa y a mis hijos. No, 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 no. Jesús priorizó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Quien ama más a esposa, a esposo y a hijos que a Dios, posiblemente no los esté amando verdaderamente, los esté idolatrando. Pero el que ama primero a Dios, Dios mismo le enseñará cómo amar a la esposa, al esposo y a los hijos. Hoy en día la religión tradicional se santigua, diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y luego dicen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eso eso son teorías de la religión católica. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva hacía esto? Pero la iglesia primitiva hacía esto, era con Mateo 22:37. La iglesia primitiva, mire cómo hacía. Amarás al Señor Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Qué lindo cómo lo hacían. Me voy a alejar un poco más. La iglesia primitiva lo hacía así. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Definitivamente Jesús priorizó cuando dijo, hey, amen, amen a Dios con todas sus fuerzas, sobre todas las cosas, amen a Dios. Tenemos nosotros que priorizar también. Como líderes y como hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, prioricemos.
Prioricemos de entrada con lo primero, amar a Dios primero. Ay, pastor, yo soy así. Yo amo primero a Dios, segundo a Dios, tercero a Dios. No, 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 no. Dios no quiere que tú lo ames primero a Él, segundo a Él y tercero a Él. No. Porque luego viene otro mandamiento. Ese es el primer y gran mandamiento. Luego viene el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo. Entonces, no, tranquilo. O sea, ese cuentico de yo amo a Dios de primero, de segundo y de tercero, no. Dios no quiere ni el segundo ni el tercero. Dios lo que nos dice a nosotros es, ámeme a mí, primero de todo corazón. Pero después ame a su esposa, ame a sus hijos, ame a la iglesia, ame al prójimo. Entonces, ese es el orden, priorizar. Jesús priorizó con la samaritana. Me gusta mucho cuando en Juan 4, del 3 al 4, Jesús prioriza. Los discípulos iban a seguir, iban para otro lado, pero dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Judíos y samaritanos no se la llevaban. Los discípulos iban a buscar comida a la ciudad más cercana. Pero la Biblia dice que a Jesús le era ¿qué? Necesario. ¿Sabe qué hizo? Jesús priorizó aún su cuerpo, su bienestar, aún su propia vida. Jesús priorizó la vida de la samaritana. Jesús priorizó la salvación de la samaritana y de los samaritanos, porque le era necesario pasar por Samaria. Qué bueno, un Jesús que le era necesario pasar por Samaria, porque necesitaba encontrarse con una samaritana. Qué bueno, un Jesús que tuvo que llegar a Puerto Rico, porque tenía que salvarte a ti. ¿Dónde te encontró Jesús? ¿En un colegio, en una iglesia, en un bar, en un prostíbulo? ¿Dónde te encontró Jesús? Porque donde te haya encontrado, ¿sabes qué pasó? Él priorizó igual que la samaritana. Le era necesario pasar ese día por ese prostíbulo. Le era necesario pasar por aquel callejón donde te iban a matar. Le era necesario. A Jesús le era necesario por alcanzarte a ti y a mí. Entonces Jesús priorizó con la samaritana. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero le era necesario. Definitivamente Jesús es el líder que prioriza, que tiene en claro las prioridades y conforme a esas prioridades, emprende. Jesús sabía que tenía que llegar allí y emprendió y dejó pasar a los discípulos de largo, pero él se quedó. ¿Sabe por qué? Porque tuvo prioridades Jesús. Hay muchas más. Jesús priorizó con la voluntad de Dios. Juan 4, 30, 34. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús comía, era un ser humano, era una persona, era un hombre. Jesús comía. Claro que Jesús se alimentaba, pero cuando los discípulos le hablaron acerca de ven y come, no era que Jesús no comiera, simplemente que el maestro siempre aprovechaba una buena oportunidad para hablar del Padre y de la importancia de su relación con Dios. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer. Entonces ellos, los discípulos dijeron, alguien le trajo de comer, pero Jesús estaba diciendo, le habré traído a alguien de comer y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús priorizó. Jesús dijo, ¿para ustedes es importante comer? Sí, pues así de importante y aún mucho más es hacer la voluntad del Padre. Es más, la Biblia lo dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es priorizar. No estamos diciendo que no comamos, no estamos diciendo que no ingeramos alimentos, no estamos diciendo eso, simplemente que Jesús lo que está diciendo es aquí, ¿la comida es importante? Sí, claro que la comida es importante, pues más importante es hacer la voluntad del Padre.
Que si para ti es importante comer, así de igual, o quizás un poco más, es de importante hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es priorizar, amados, en la vida. ¿Será que estamos priorizando hacer la voluntad de Jesús? ¿Será que estamos siendo glotones en la manera de comer? ¿Será que estamos en una glotonería y comemos y comemos y comemos y llenamos nuestra barriga y comemos y nos estamos volviendo obesos de comer, pero somos raquíticos en la manera como nos relacionamos con Dios? Prioridades. Este pasaje nos está hablando, es importante comer, pero yo tengo una comida mejor. Mire que Jesús no dijo, no coman, sino que Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Comer es bueno, necesitamos alimentarnos, pero alimentar, nutrir nuestro espíritu, eso sí que es importante. Nunca dejes de venir a la iglesia por una comilona. Nunca dejes de buscar de Dios por una comilona. Jesús priorizó con el reino de Dios y su justicia. Se lo voy a leer en una versión que me gusta mucho. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Yo quiero amontonar y amontonar y amontonar. Hay que trabajar, claro. Pero yo quiero amontonar. Pues Mateo 6:33, ¿se acuerdan Mateo 6:33 de la Reina Valera? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pues en esta versión dice lo más importante. Me gusta esa palabra, lo más importante, porque está hablando de prioridades, prioridades. ¿Qué es lo primero? Prioridades quiere decir qué es lo primero. Y aquí lo que está diciendo es lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Eso es su reino. Y que hagan lo que Él les pide. Eso es justicia. Más buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Tener a Dios como rey y hacer lo que Él nos pide, eso es primero. Es más, muchos autores han resumido Mateo 6:33 en primeramente lo primero. Esos prioridades. Primeramente lo primero. Yo no estoy diciendo que no comamos, que no vistamos, que no tengamos un cel, no estoy diciendo que no viajemos, que no paseemos, no estoy diciendo eso. Simplemente estamos hablando de prioridades, porque a veces le estamos dando tinte de urgente a cosas que ni siquiera son importantes. A veces estamos gastando en cosas, le damos un tinte de urgente y le damos un tinte de importante a cosas que ni siquiera son importantes. Y a lo que es urgente e importante, no nos llama la atención. Eso trae crisis, mis amados. Jesús priorizó a las necesidades de las personas antes que su propia vida. Me gusta mucho porque aquí Jesús entiende ese concepto de prioridad. Lucas 13, 31, 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Oye, vinieron a decirle a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Y sabe qué les dijo el hombre de las prioridades? Jesús, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Oye, Jesús, Herodes te busca para matarte. ¿Sabe qué estaban esperando ellos de Jesús? Ay, me voy, buscan para matarme, quiero huir. Ellos estaban esperando que Jesús reaccionara así, bajo una amenaza. Me voy, me voy. Y Jesús les dijo, hey, ven, ven. Prioridades. Vaya, díganle a esa zorra. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Hay prioridades. Las necesidades de las personas son prioridad antes que mi vida. Las necesidades de ellos son prioridad.
y al tercer día termino mi obra. Pero Jesús dijo, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigan mi camino, porque yo no puedo morir aquí en Jerusalén. Jesús priorizó las necesidades de las personas antes que su propia vida. Definitivamente, Él es el rey de las prioridades. Jesús priorizó la redención antes que su trono. Filipenses 2, 6, 7, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús era rey. Teniendo todo a que aferrarse, tomó todo como no se aferró a nada, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿El trono o la humanidad? ¿El trono o la humanidad? Y Jesús priorizó la humanidad antes que el trono. Eso es prioridad. Como dice la canción, del trono al pesebre, del pesebre a la cruz, a la cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba a nuestro corazón. a nuestro corazón. Qué importante, amados, es hacer lo que Jesús hizo, priorizar. Ni siquiera el trono, siendo semejante a Dios, tuvo a qué aferrarse. Él dijo prioridades, la humanidad, la creación. Los hombres necesitan un redentor primero antes que tener un rey. Prioridades. Si Él lo hizo, quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. Jesús priorizó el buscar a Dios antes que todo. Durmamos, comamos, vámonos de fiesta, emborrachémonos, metamos marihuana, droguémonos, adulteremos, forniquemos, juguemos, paseemos. Pero pastor, jugar, pasear, dormir no es malo. No, no, no es malo. Pero Jesús priorizó y entendió que primero era buscar de Dios. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando se trató de buscar a Dios, Jesús priorizó. Dejó en ocasiones la cama por ir a buscar de Dios. Yo sé que dormir y comer y jugar y pasear no es malo. Pero amados, Jesús priorizó. Pastor, ¿por qué nos dice eso? Porque en ocasiones buscar de Dios no es una prioridad. A veces vamos a la iglesia. A veces muchos de nosotros nos congregamos. Escúchese bien. Cuando no tenemos nada que hacer. Pastor, ¿usted cómo se da cuenta uno cuando uno va a la iglesia cuando no tiene nada que hacer? Porque cuando tienes algo que hacer, no vas a la iglesia. A veces preferimos aplazar ir a la iglesia para hacer otras cosas. Qué bueno cuando dejamos de hacer otras cosas porque preferimos ir a la iglesia. Amados, necesitamos priorizar. Dormir no es malo, pero si en un día puedes dejar un poco la cama, ya sea en la noche o en la mañana y buscar de Dios, eso va a ser muy bueno. Jugar no es malo, pero si en ocasiones tenemos que sacrificar un poco de eso, sacrificar, no quitar, por buscar de Dios, no es malo. Jesús lo hizo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche. Me pregunto, toda la noche. Porque sabes que después de Lucas 6:12 lo que Jesús hace es escoger a sus 12 discípulos.
Pero a veces nosotros mismos decimos, no, si yo no duermo 10 horas, no estoy bien. Si yo no duermo 12 horas, no estoy bien. Y en ocasiones necesitamos sacrificar en ocasiones tus 12 horas, por lo menos, déjalas en 11. Dejémoslas en 11, por lo menos, en 10 pues dejémoslas. Pero buscar de Dios es una prioridad. Son algunos otros pasajes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué sirve ganar el mundo y las almas de la alma de tu esposa, de tus hijos, de tu familia? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Prioridades. Primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que seguir a Jesús. La vida cristiana es un asunto de prioridades. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Pasó el día, le tiró el manto. Inmediatamente fue, sacrificó a todos los bueyes, se los dio a los pobres y siguió a Jesús. No te estoy diciendo que seas irresponsable, no te estoy diciendo que no duermas, no te estoy diciendo que no trabajes, no te estoy diciendo que no juegues, no te estoy diciendo que no pasees, no te estoy diciendo que no descanses. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí reconozcamos que en ocasiones esas cosas que son buenas las anteponemos antes que los asuntos del reino, los asuntos que tienen que ver con la vida eterna, los asuntos que tienen que ver con mi relación con Dios. Creemos que para mi hijo es urgente un celular, creemos que para mis hijos es urgente un buen plan de datos, creemos que para nuestros hijos o para nuestra esposa es urgente una joya y posiblemente es más urgente que tú pases tiempo con ellos. Ah, pero ellos no van a querer, es que tú eres el papá, es que tú eres el que sacas el tiempo con ellos. Pero si los acostumbras a que todo es cash, si los acostumbras a que todos son lujos, no, amados. Un día tu hijo va a valorar más buenos recuerdos. ¿Sabe qué les deja uno a los hijos y a la esposa y al esposo? Buenos recuerdos. Es un gran regalo. Un buen recuerdo es un gran regalo. Créame que con nuestros hijos nosotros nos reímos. ¿Se acuerdan de tal día? ¿Se acuerdan de tal? ¿Se acuerdan? Un buen recuerdo. No se lo va a dar ni su celular, un buen recuerdo no se lo va a dar ni siquiera un TikTok, un buen recuerdo no se lo va a dar redes sociales. Buenos recuerdos, aun cuando nosotros ya no estemos, de lo que se van a acordar, ¿saben de qué es? ¿Cómo la pasé con mi viejo? ¿Cómo la pasé con mi esposo, con mi esposa? Prioridades, amados, prioridades. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús estaba hablando allí de prioridades. Tú quieres ser Señor, pasa por encima de todo el mundo, dice el mundo. Jesús dice, te voy a dar una prioridad. ¿Quieres ser un buen Señor? Sé un buen siervo primero. Prioridades. Prioridades. El servicio es una prioridad. Para ser grande, el servicio siempre será una prioridad. Ahora, yo no te estoy diciendo que reemplaces vacaciones o que reemplaces viajes o jugar. No, 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 no. No te estoy diciendo que las reemplaces. Lo que estamos diciendo es que en ocasiones necesitamos entender prioridades, que haya equilibrio. Equilibrio. Porque cuando no hay equilibrio, vas a tener una urgencia. Sirves a Dios, buscas a Dios, ok. Eso es prioridad. Créeme que cuando salgas a vacaciones, que cuando salgas a pasear, lo vas a disfrutar. Cuando vayas a descansar, lo vas a disfrutar. Prioridades. Prioridades.
primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar a Dios siempre será primero. Estar con tu familia y compartir con ellos, eso es urgente. Dialogar, hablar, compartir, reír, eso es urgente. Solamente lo que estoy tratando de transmitir es que a veces le damos tinte de urgente a cosas que ni siquiera son importantes. Y a las cosas que son importantes y urgentes, ni siquiera le damos ese tinte. Equilibrio. El joven rico, ese sí no sabía que eran prioridades. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Necio, has amontonado y has amontonado para muchos años. Hoy vendré por tu alma. Buscar a Dios tiene que ser la prioridad. Los asuntos del reino tienen que ser la prioridad. A un hombre que Jesús le dijo, sígueme, ve, vende todo lo que tienes, sígueme, niégate y sígueme. ¿Cuántas personas no querían que Jesús les dijera eso? Y Jesús le dice esto al joven rico, pero puso como prioridad sus posesiones. Yo siempre he creído que posiblemente ese joven rico pudo haber sido el sucesor de Judas. Es más, yo siempre he creído que donde ese joven hubiese seguido a Jesús, nosotros le conoceríamos su nombre. Pero pasó la historia como un X total. No le llaman Elías, no le llaman Isaías, no le llaman a Pedro, no le llaman Matías. Pasó la historia como el joven rico. Pasó la historia como el joven rico. Pero donde él hubiese tenido la prioridad de quién era el que le decía, sígueme, nosotros conoceríamos el nombre de ese joven. Pero ni modo, no tuvo prioridades. No conoció cuáles eran las prioridades. No entendió. Necesitamos ser líderes conforme al corazón de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que tengamos claro las prioridades. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esos son prioridades. El hombre guiado y la mujer guiada por el Espíritu Santo entienden las prioridades y conforme a esas prioridades trabajan, desarrollan, emplean. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pueden hacerlo a continuación. Bendiciones del Altísimo.